¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Unidos en la Fe, canal que existe con el propósito de glorificar a Dios y de compartir la fe con los hermanos, con los fieles, la fe una vez dada a los santos. Y bueno, hoy estaré hablando brevemente sobre lo que es el quinto testigo que el señor Dante Urbina presentó en su debate con el hermano o contra el hermano Néstor Díaz en, en el canal, creo que Centro Universitario. De todas maneras, los que ya están al tanto de este debate, pues conocen el contexto de lo que estoy mencionando. Bien, voy a aprovechar y compartirle algunas de las palabras que dijo Dante en este quinto testigo. Voy a comentar simplemente a modo grosso las palabras que nos dice el señor Dante. Entonces veamos lo que él dice. Que pase el quinto testigo. 5. El testimonio de la iglesia cristiana. Pese a quien... Bien, el testimonio de la iglesia cristiana. Vamos a ver lo que Dante nos dice sobre este testigo. le pese, en este asunto no solo hay que escuchar el testimonio judío, sino también el testimonio cristiano. Sería... Bueno, ya vimos que el testimonio judío en el cuarto testigo no le dio la razón a Dante porque no probó con el cuarto testigo. Al contrario, el cuarto testigo está en contra de la posición de Dante. Incluso lo más tremendo es que el libro eclesiástico, que es un deuterocanónico, está en contra de Dante porque le presenta la estructura tripartita, cosa que Dante jamás pudo refutar. Muy lamentable que por un reduccionismo metodológico arbitrario, algún teólogo pretenda tapar la boca al testimonio cristiano. O tal vez sucede que puede resultar incómoda para la tardía postura protestante la voz de la iglesia primitiva temprana sobre el canon del Antiguo Testamento. De hecho, pido a Néstor que responda de qué siglo es la primera Biblia cristiana que no contuvo ningún deuterocanónico. Bueno, la cuestión acá del debate sobre el canon, Néstor apela que no se debe entender siempre el término canon refiriéndose a lista de libros porque esa es una definición tardía. Ahora, sino que debe entenderse en términos de estructura. Sin embargo, si vamos a hablar de la lista, el hermano Néstor contestó a esto diciendo que la lista que se tiene, bueno, creo que es una referencia antes del primer siglo, pero era de la estructura. Pero si vamos a hablar definidas específicamente, está la de Melitón de Sardes. Ahora quiero compartirle acá lo que dice esta lista de Melitón de Sardes. Bien, en este libro de Eusebio, que está acá, ustedes pueden chequearlo, Historia de la Iglesia, y dice aquí, traducción y comentado por Paul Meyer, y fíjese lo que dice acá, página 160, se los voy a leer. Esta es una cita de Melitón de Sardes, que es de aproximadamente el año 140. Dice, Melitón a su hermano Onésimo, salud. En tu fervor por la palabra a menudo has deseado extractos de la ley y de los profetas tocante al Salvador y a tocante nuestra fe, así como los hechos precisos acerca de los antiguos libros, especialmente su número y orden. Estuve deseoso de acceder a tu petición, conociendo tu fervor por la fe, la palabra y tu salvación eterna. Así, cuando visité el Oriente y llegué al lugar donde estas cosas fueron proclamadas y hechas, conseguí una precisa información acerca de los libros del Antiguo Testamento que aquí te envío. Y lee los libros. De todas maneras, se los voy a leer. Aquí está la cita. Dice, la lista, corrijo. Dice, 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Reyes, los 4 libros, que sería primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Crónica, los 2 libros, los Salmos de David, los Proverbios o Sabiduría, que también se le llamaba Proverbios de Sabiduría, Sabiduría de Salomón, ¿ok? Para aclarar, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, los profetas, en este caso sería Isaías, Jeremías, los 12 en un solo libro, los 12 profetas menores en un solo libro, Daniel, Ezequiel y Esdras. Y dice, de estos libros he sacado los extractos que he dividido en 6 libros. Ahora aquí parece que el único libro que no se menciona es el de Esther. Pero exactamente, digamos que es
en esencia el mismo canon que tenemos nosotros. Esta es la lista más antigua que existe. Sin embargo, el señor Dante Urbina a ese argumento o a esa respuesta dijo que eso era, permíteme parafrasear más o menos la idea que él trató de decir. Bueno, que eso es porque era la lista que se utilizaba para debatir con los judíos, para tener el mismo canon común y hablar en los mismos o basado en los mismos libros. Pero ¿dónde está la evidencia de eso? Pues no la presentó. Así que cuando nosotros leemos la cita que está en Eusebio, no se menciona nada de eso. Y de todas maneras lo invito a ustedes que lo chequeen. De todas maneras voy a compartirle acá lo que es la cita de F.F. Bruce sobre ese documento. Bien, como pueden ver acá en el libro de F.F. Bruce, en la página 71, habla también de una lista bilingüe. Es decir, en la página 70 nos habla sobre la lista que ven en pantalla, que es la que yo le leí, que está tomada de Eusebio. Esa la pueden chequear. Les voy a decir dónde. Aquí está. Historia eclesiástica Eusebio, que ustedes la pueden chequear. Capítulo, libro 4, corrijo, 26, 12 al 14. Ustedes pueden chequear eso allí y van a darse cuenta que no dice nada lo que dice Dante sobre de que, bueno, ellos, esa lista fue dada simplemente para concordar con las que tienen los judíos y discutir con ellos. Realmente yo no vi nada de eso allí, así que eso ha sido gratuitamente afirmado, así que gratuitamente yo lo rechazo. Bien, una lista bilingüe, esta también la mencionó el hermano Néstor Díaz. Dice, de fecha incierta, pero quizás no lejos en el tiempo de la lista de Melitón, tenemos una lista contenida en un manuscrito griego copiado en el año 1056, perteneciente a la biblioteca del Patriarcado griego en Jerusalén, descubierta en 1875 y publicada en 1883. En esta lista los nombres de los libros del Antiguo Testamento aparecen tanto en arameo, transcrito al alfabeto griego, como en griego. En la lista hay 27 libros. Si ustedes ven los libros acá, son exactamente los mismos que tenemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Josué, Deuteronomio, Números, Ruth, Job, Jueces, Salmos, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Vemos aquí Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Jeremías, los 12, que son los profetas menores, Isaías, Ezequiel, Daniel, Primera, Segunda de Esdras y Esther. Y dice acá, Primera y Segunda de Esdras son Esdras y Nehemías, y Lamentaciones se incluyen Jeremías como apéndice. Entonces, estos 27 libros coinciden con los 24 de la Biblia hebrea, tal como se conoce normalmente. Dice acá, es difícil justificar el orden extraño en el que se enumeran los libros. La lista vuelve a aparecer en una forma revisada y más ordenada en un tratado de Epifanio, el obispo de Salami, en Chipre, en el siglo IV. Bien, entonces, ahora quiero que continuemos escuchando lo que dice el señor Dante. Pues bien, miren lo que dice el gran académico protestante J.N. de Kelly, uno de los mayores expertos en patrística del planeta. El antiguo... Esto es importante. Uno de los expertos, escuchar que lo quise acá. Uno de los mayores expertos en patrística del planeta. Uno de los mayores expertos en patrística. Simplemente lo pause acá porque quiero que ustedes se den cuenta que aquí se cae el mito, ¿no? De que dicen en las redes sociales, si tú lees los padres de la iglesia, te haces católico. No necesariamente, es decir, hay personas que sí se pueden persuadir de ello y pueden caer en el catolicismo. Pero vamos, es mejor ser cristiano por leer la escritura que por leer hombres que no son inspirados, cosa que la misma iglesia católica reconoce. Los padres de la iglesia no son inspirados. Pero bueno, es decir, puede ser un gran erudito, y como dice el mismo Dante Urbina, retrocedamos un poco más atrás, dice... Uno de los mayores expertos en patrística del planeta. Uno de los mayores expertos en patrísticas del lado protestante, obviamente. El Antiguo Testamento, admitido como autoritativo, siempre incluyó los libros deuterocanónicos. En los 2 primeros siglos, la Iglesia parece haber aceptado estos libros adicionales como inspirados. Fin de cita. De este modo, la autoridad e inspiración de los deuterocanónicos en el canon del Antiguo Testamento parece ser parte de lo que transmitieron los apóstoles. Y son esos judíos, los apóstoles, los que nos deben interesar, no los judíos que condenaron al Mesías. Esto ahorita voy a continuar dándole play, pero yo quiero que escuchen esto porque cuando les presente otra evidencia en contra, ustedes se van a dar cuenta de que estos datos que nos está dando el señor Urbina
son cuestionables. Veamos los hechos. En el mismo siglo I, Clemente de Roma, que fue discípulo directo de los judíos, Pedro y Pablo, habla del libro de Judith deuterocanónico exactamente del mismo modo como a continuación habla del libro de Esther que los protestantes tienen en sus Biblias. A su vez, Policarpo de Esmirna, discípulo del judío apóstol Juan, cita sin distinción Tobit 12:9 en el mismo párrafo en que cita otros textos como Primera de Pedro 2:12, que todos los protestantes reconocen como escritura. Es más, yendo a un análisis general, Gary Michuta ha encontrado... Escuchen esta parte. Él dice primero el de los padres. Vamos a montar primero este y luego les voy a comentar el otro. Veamos acá. Esto que ustedes ven aquí es un libro de los padres apostólicos. Es un libro de lo mejor de los padres apostólicos de Alfonso Ropero. Bien, vamos un momentico acá, ¿verdad? En la página 254, la carta de Bernabé. Primero, en la carta de Bernabé, capítulo 4, o se le atribuye a Bernabé, digamos, la fecha en que normalmente se le data es entre el 70 al 130 aproximadamente. Así que esta es una fecha temprana y por eso se le llama Padre Apostólico. Quiero que ustedes vean acá y le voy a leer todo este párrafo para que ustedes se den cuenta. Dice: no demos descanso a nuestra alma para que no tenga libertad de tener trato con los pecadores e impíos, no sea que se vuelva como uno de ellos. El escándalo final está a punto, con respecto al cual habla la Escritura. Habla la Escritura, como dice Enoc, porque para este fin el Señor ha abreviado los tiempos y los días para que sus amados puedan apresurarse y llegar a su herencia. Enoc 86, 61, 64. Este escritor está citando a Enoc como escritura. También dice: y el profeta también ha hablado de esta manera: habrá 10 reinos sobre la tierra, después de los cuales se levantará un rey pequeño, el cual abatirá a los 3 reyes bajo uno. Daniel 7:24. Como pueden ver, tanto el libro de Enoc como esto que está aquí están siendo citados como escritura, y ambos, en este caso, Daniel, nosotros lo reconocemos como escritura, pero este que está aquí no. Así que ambos están siendo citados como escritura por este escritor del primer siglo que se le atribuye a Bernabé. Y pues tenemos un problema, porque ¿por qué aquí Dante no reconoce este como escritura? ¿Por qué nos coloca esta evidencia? ¿Será que él simplemente nos quiere manipular, haciéndonos creer que por el hecho de que padres de la iglesia citen libros como escritura, que estén en su libro deuterocanónico, significa que necesariamente son canónicos? Bueno, entonces sigamos el juego a Dante. ¿Por qué no reconoce acá? ¿O es que me va a decir que aquí no lo está reconociendo como escritura? El texto es claro, dice: el escándalo final está a punto, con respecto al cual, que se refiere al escándalo, habla la escritura, como dice Enoc, porque para este fin se ha abreviado los tiempos y los días. Está claro que el escritor de esta carta reconocía a Enoc como escritura, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el mismo... vamos a ver lo que continúa diciendo Dante. Vamos a ir por parte acá, porque ahora él va a presentar el caso de Gary Michuta. Sin embargo, vamos a lo que él dice. Encontrado que de 214 citas de 114 escritos de padres de la iglesia, unas 209 citas de 109 escritos afirman a los deuterocanónicos como escritura. Esto representa un aplastante 90%. Ya, yo quiero que escuchen esto más lentamente. Vamos a ponerlo un poco más lentamente, porque aquí es algo extraño. Escuchen lo que iglesia, unas 209 citas. Unas 209 citas. De 109 escritos. De 109 escritos. Afirman a los deuterocanónicos. Afirman a los deuterocanónicos como escritura. Esto representa un aplastante 98% de los casos. ¿Cuáles libros? Por supuesto. ¿Cómo uno puede saber de cuáles padres está hablando? Porque la cuestión es el estudio que está haciendo esta persona, a la cual él cita, de qué escritores. Porque, por ejemplo, si vamos a utilizar la proporción bíblica, mire, veamos lo siguiente. Bien, como pueden ver aquí, esta es la carta de Clemente de Roma a los Corintios. Si ustedes ven acá y bajan, ven aquí, por ejemplo, estos son citas ya
del Antiguo Testamento, Deuteronomio y así sucesivamente. Cuando uno empieza a contar, por ejemplo, aquí está Sabiduría 2:24, Isaías, cuando usted se pone a contar todas las citas que hay, nada más así, saqué una cuenta de más de 60 citas de los libros que tanto católicos y protestantes estamos de acuerdo que son escritura. Y de los deuterocanónicos, así como está así, entre paréntesis, que son mencionados, solamente aparecen dos citas de sabiduría. Y si le queremos meter la referencia de Judy, pues serían 3 para ser un poquito más generoso. Entonces tendríamos 63 referencias o citas del Antiguo Testamento. Vamos a calificarlo como cita Judith, aunque no lo es. Vamos a citarlo como cita y sería, o referenciarlo como cita y serían 63 citas, de las cuales 60 son del libro que nosotros tenemos como canónico. Eso representa un 95% de las citas aquí en este libro. Ahora, me llama la atención que el mismo señor Dante Urbina nos dice acerca de los libros que esta persona dice que son, bueno, pues los 109 que son referenciados, pero no sabemos de qué padre está hablando de la iglesia, si son tardíos, son tempranos, de qué época o qué periodo está abarcado dentro de esos 109 escritos. Pero bueno, vemos que así ocurrió casi en todo el debate. Él dio citas y referencias, pero sin decirnos de dónde, sin probar nada, solamente presuposiciones gratuitas que pues no se pueden probar. Pero bueno, quiero que vean lo siguiente. Bien, como podemos ver ahora, el libro de F.F. Bruce sobre Atanasio, se lo voy a compartir, mire lo que dice acá. Dice, vemos aquí, esta es la página, déjame ver más abajo, la página 77. En la página 77 aquí cita palabras de Atanasio, un padre de la iglesia, y dice lo siguiente: puesto que algunos se han encargado de poner en orden los denominados libros apócrifos e intercalarlos en las escrituras inspiradas por Dios, lo cual afecta cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como aquellos que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra entregada a los padres, me ha parecido oportuno también a mí, habiendo sido animado a ello por los verdaderos hermanos, exponer en orden los libros que están incluidos en el canon y que nos han sido entregados con la debida acreditación de ser divinos. Escuchen con atención, aquí no se le está metiendo judío ni nada de esas cosas que está inventando Dante. Dice, mi propósito es que cada uno de los que se han desviado pueda condenar a aquellos que le condujeron a desviarse y a aquellos que han permanecido, intachables, puedan regocijarse por haber recordado estas cosas. Los libros del Antiguo Testamento, por tanto, son 22 en número, porque, según lo que he oído, este es el número tradicional de las letras entre los hebreos. O sea, aquí la única vez que mencionan los hebreos es para referirse que el número, la razón del número es porque coincide con las letras. ¿Ok? Dice, entonces pasa a citar en orden en el patrón siguiente. Podemos ver acá en pantalla Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Josué, Hijo de Nun, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Reino, que sería Samuel, Tercera y Cuarta de Reino, que es Reyes, Crónicas, Primera y Segunda de Esdras, que sería Esdras, Nehemías, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, con Baruch, Lamentaciones y la epístola de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Como pueden ver acá, dice, el resultado final de Atanasio es el mismo de Orígenes, pero separa Ruth de Jueces en la lista y omite Esther. Es decir, Orígenes sí incluye Esther y aquí lo omite. Dice, Atanasio numera después los libros del Nuevo Testamento. Dice aquí, continúa con algunos comentarios generales acerca del valor único de la Santa Escritura, incluyendo la admonición que nadie a estos quite ni que nadie añada a esto ni quite de ellos. Y continúa diciendo, vamos a la siguiente página. Pero para una mayor exactitud en lo que escribo, debo añadir lo siguiente. Hay otros libros aparte de estos que no están incluidos en el canon, sino que fueron señalados en tiempo de los padres, está haciendo referencia a algo anterior,
para ser leídos por aquellos que hacía poco que se habían convertido y deseaban ser instruidos en la verdadera religión. Se trata de la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Sirac, Esther, Judith y Tobit. Pero mientras que los primeros sí se incluyen en el canon, es decir, los que ya citó, los 22, y los últimos se leen en la iglesia, no se mencionan las obras apócrifas. Esas son invenciones de herejes que escriben según su propia voluntad y señalan y añaden gratuitamente fechas de manera que, presentándolos como escritos, tengan una excusa para apartar a los ingenuos. Continuamos acá y dice: puesto que Atanasio incluye Baruch y la carta de Jeremías en un libro, junto con Jeremías y Lamentaciones, probablemente incluyera las adiciones griegas a Daniel en el libro canónico de este nombre y las adiciones de Esther en el libro de este nombre, que recomienda para su lectura en la iglesia. No menciona los libros de los macabeos. Es evidente que Atanasio distingue aquellos libros que se incluyen en el canon y otros que recomiendan por su calidad inspiradora y edificante. Solo aquellas obras que pertenecen a la Biblia hebrea, aparte de Esther, son dignas de ser incluidas en el canon. Las ediciones de Jeremías y Daniel no suponen una diferencia apreciable a este principio. Quiero seguir leyendo lo que dice más abajo acá. Y aquí es donde está el problema con Dante, cuando él dice que algunos pues simplemente citaban libros deuterocanónicos como escritura. Y esto es un tanto ambiguo. ¿Por qué? Fíjense que aquí dice F.F. Bruce, dice: en la práctica, Atanasio parece Atanasio parece haber prestado poca atención a la diferenciación formal entre aquellos libros que enumera en el canon y aquellos que eran válidos para la instrucción de los nuevos cristianos. Estaba familiarizado con el texto de todos y citaba de ellos con libertad, a menudo con la misma fórmula introductoria, como está escrito, como dice la escritura. Así que, como ustedes se pueden dar cuenta, el argumento no tiene del todo peso, porque ciertamente podemos encontrar, como vimos en el caso del escritor de Bernabé, él cita a Enoc como escritura. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente lo entendía como escritura canónica hebrea? Es muy poco probable, es muy difícil saberlo, corrijo, pero sí podemos saber que existe en este caso Atanasio, un padre que él distinguía entre los libros canónicos y los que no eran, y que se eran útiles para los que estaban recién convertidos. Sin embargo, cuando los citaba ambos, él los citaba con la fórmula, como está escrito. Es decir, que para Atanasio no había esa diferenciación formal, a pesar de que él reconocía esta distinción. Entonces, lo que sí podemos ver es que cuando un padre cite un libro deuterocanónico con la fórmula, no nos apresuremos, que no se la cuenten, que por el hecho que lo cite como escritura, está indicando que la persona lo reconoce como canónico. Es plausible y es perfectamente justificable decir tal cosa, pero no en modo absoluto. Tenemos un caso que no es así, por lo tanto, leerlo suponiendo que lo reconoció como canónico es anacrónico, porque no podemos saber realmente con certeza si el escritor, a menos que tengamos prueba de que el escritor lo reconozca a todos como inspirados. Pero ya ese es otro punto. Bien, vamos a ver qué más dice Dante. Algunos estarán pensando en excepciones como San Jerónimo, pero resulta que él fue influenciado cerca de 300 años después por rabinos judíos, postcristianos, y como apunta el académico protestante Albert Sandberg, PhD, por la Universidad Harvard, abro cita, se ha mostrado que el argumento de Jerónimo cae desesperadamente por los suelos, en tanto se basa en el equívoco de que el canon judío era el canon de Jesús y los apóstoles. Cualquier apelación subsiguiente por medio de los reformadores tendrá el mismo destino. Fin de cita, y con ello caen Lutero y compañía. Bueno, de repente no cae nadie, porque precisamente el libro que nosotros tenemos como Antiguo Testamento ya tiene fundamento histórico. Así que con lo que está diciendo el señor Dante aquí se cae, porque aquí es una contradicción. Por un lado vemos que dice: ustedes siguen a los judíos, ustedes siguen a los judíos. Pero luego, no sé, le pasa algo, se transforman y empiezan a decir: ustedes, Lutero le quitó 7 libros a la Biblia. Pero ¿cómo que fue Lutero que le quitó 7 libros?
Si es algo que ya históricamente se ha creído, o sea, desde el primer siglo, incluso antes del primer siglo, ya eh, la estructura de los 22 libros y la estructura tripartita ha sido confesada. Y ciertamente es verdad, como vemos en el caso de Atanasio, hay libros que son deuterocanónicos que están metidos dentro de ese canon. La pequeña carta de el escrito de Baruch y la carta de Jeremías. Eso es cierto, o sea, por eso lo estoy mostrando, porque yo quiero ser honesto con ustedes. Pero podemos ver que la variación es mínima, es decir, digamos que en esencia se mantiene el mismo esquema que tenemos hoy en día. Entonces creo que, pues obviamente el argumento de eso de que, bueno, que lo cae Lutero, pues simplemente es un artilugio, un subterfugio lingüístico que está utilizando el señor Dante simplemente para tratar de atrapar a la audiencia, para que la gente quede fascinada con la exposición. No es una mala exposición desde el punto de vista retórico, pero a mí pues no me persuade nada de eso, porque yo veo el debate de manera desapasionada. Además, el mismo Jerónimo obedeció a la iglesia, como dice en su prefacio a Tobit, libro deuterocanónico. Los judíos nos critican por traducir algo contrario a su canon, pero es mejor ser juzgado por la opinión de los fariseos que agraviar el mandato de los obispos. Así pues, la postura católica sobre el canon del Antiguo Testamento está muy bien, y esto lo acepta hasta el mismísimo Néstor Díaz, cuando dice: ustedes como católicos están muy bien con su canon, y amén por eso, pero también yo como reformado estoy bien con el canon. Palabras del 23 de julio de 2022. Pero la demarcación de algo... Palabras del 23 de julio del 2022. Bueno, yo no conseguí esa, pero vuelvo y repito, dense cuenta como este señor ya, o sea, para investigar todos estos detalles, lo que haya dicho Néstor, se tuvo que tomar el tiempo. O sea, pónganse a pensar, ¿usted cree que realmente una persona en un mes se haya tomado, incluso pues él tuvo un fallecimiento de un familiar, una persona en esas condiciones se va a tomar tiempo para investigar todo eso? No. Mire, le voy a decir algo. Si alguien que ve este video, digamos, tiene algún tipo de preparación académica, que es protestante, si usted llega a ser retado por Dante Urbina, sepa que ya lo estudió, ya tiene los argumentos, así que no acepte el tiempo que él le determine. Si él le dice, mire, bueno, yo reto a fulano de tal o le invito a debatir tal tema y le propone un mes, no, propóngale 3 meses mínimo, porque no es justo que él ya haya preparado el debate antes y la persona tenga desventaja. Eso es como que ustedes se imaginan que yo me ponga a hacer ejercicio y practique, no sé, me ponga a correr y dure 6 meses, póngale ustedes 6 meses corriendo, haciendo ejercicios y luego, o sí, digamos, boxeo, puede ser que yo practique boxeo y durante 6 meses y rete a una persona y le diga, vamos a pelear dentro de un mes. Oye, yo durante ese mes voy a entrenar también, pero ya tengo 6 meses de preparación previa. ¿Quién va a ganar? Obviamente que yo tengo una preparación, ya yo tengo una ventaja sobre la otra persona. O si es en un maratón, pues ya yo tengo práctica durante 6 meses, así que no es extraño que pues obviamente Dante sea mucho más arrollador desde el punto de vista retórico, o que él tenga ya todo minucioso y lo tenga bien preparado. Eso es perfectamente entendible, pero es un tanto tramposo, es un tanto desleal que alguien haga eso. Quizás podrías decir, bueno, pero ¿cómo tú sabes que él hace eso? Bueno, yo podría decir, siendo honesto, que él, o sea, no convivo con él como para saber eso, pero creo que una persona como yo, que ha debatido antes, sabe que para hacer ese tipo de investigación se requiere mucho más tiempo. Pero bueno, continuemos con lo que dice acá. Tan crucial como el canon, lo que es y no es palabra de Dios, ¿es algo relativo? Esto no puede ser así para quienes amamos la palabra de Dios. Por favor, cuidado con llamar meros apócrifos humanos a libros que son palabra de Dios. Al contrario, mucho cuidado con llamar palabra de Dios a libros que son meramente libros de hombres. Mucho cuidado, porque esos libros tienen doctrinas falsas. La doctrina de la oración por los muertos, por ejemplo. Mucho cuidado. Pero hermano, aquí él pues le dice a Néstor Díaz que le diga como eso, que su cano está bien, ¿no? Y el del otro también. Y el hermano Néstor Díaz pues le responde a eso al finalizar
Este comentario ustedes van a ver aquí, yo voy a colocar el extracto del video donde el hermano Néstor responde a Dante sobre este punto. De hecho, es tan importante esto que el mismo Agustín, obviamente en Civitate Dei 1844, como lo he mencionado, dice, tengo más aceptado lo que se lee en el hebreo. De hecho, para el hiponense, si bien la Septuaginta era inspirada, también lo era el canon hebreo. Y por tanto, esas acusaciones de católicos y protestantes diciendo que uno le quitó libros a la Biblia y el otro se los agregó, resultaría inútil e irrelevante. Aquí no se está relativizando la idea de canon. Por supuesto que no. Porque recordemos que canon es una estructura como tal. Y la estructura es lo que nosotros debemos tener en consideración. Ahora, ¿cuál es el patrón que se manejó en los siglos posteriores? Preguntarle a los hebreos cuál era su estructura, y eso lo confirma la lista de Melitón, que es obviamente muy parecida, no muy parecida, es totalmente parecida, pero también hay otro dato, hay una lista que es la lista bilingüe del manuscrito 54 folio 76A, que es contemporáneo de Melitón, como bien detalla Bruce, y las razones directas que presenta ese manuscrito presenta un canon, una lista, entendido el concepto de canon como lista, exactamente igual que el canon hebreo que tienen los reformados. La lista de manuscrito bilingüe, manuscrito 54 folio 76A, que es contemporáneo de Melitón. Luego de esto, él le lanza una ametralladora de 10 preguntas. Si no me equivoco, son 10 preguntas. Claro, las preguntas son sobre el tema, pero es muy difícil abordar, incluso hasta redactar las preguntas de la manera como él estableció. O sea, por más habilidoso que sea escribiendo, escribir esas 10 preguntas, pues es muy difícil en un debate, ¿no? Ahora, esta es parte del argumento, eso es simplemente buscar ganar, ¿no? Impresionar al público con todo esto, pero bueno, creo que es más que suficiente. Así que el teólogo tiene al menos 10 puntos que responder. Fíjense, el teólogo tiene al menos 10 puntos que responder y pasa a mencionar las 10 preguntas. Claro, como el canal de él se llama El Teólogo Responde, pues obviamente es un argumento aquí, bueno, esto es no argumento, es una apelación a la retórica. Bien, hermano, esto es todo sobre, bueno, estos 5 testigos. Yo realmente soy honesto. Alguien podría decir, tú estás equivocado o tú estás sesgado. Y yo lo he dicho, o sea, yo tengo mis sesgos. O sea, yo no soy como los católicos que son fanáticos. O sea, ellos no admiten que están sesgados. Yo sí lo admito y por eso creo que soy más objetivo que ellos. No soy 100% objetivo, pero creo que lo soy más que ellos porque a mí no admito mi ceguera. Corrijo mi ceguedad o sí, que tengo sesgo. Pero el problema acá es que ellos no lo admiten. Ellos creen que son objetivos. Ellos creen que son infalibles realmente. Dirán, no, el infalible es el magisterio. Bueno, pero entonces, ¿por qué no consideran que se pueden equivocar ellos? O sea, en el catolicismo no existe realmente, para ser objetivo no existe libertad de pensamiento. Pero bueno, para culminar acá, los 5 testigos que él presentó no me fueron convincentes. Puedo decir que es una buena exposición, está bien hecha, está bien estudiada, pero desde el punto de vista argumentativo no le veo fortaleza. También es cierto que el hermano Néstor tuvo debilidades en algunas cosas de la argumentación y en algunas de las respuestas, en el sentido de que quizá no aclaró lo que Dante quería saber. Pero creo que el hecho de que él apelara antes del cristianismo está apelando a fuentes mucho más objetivas, incluso apelando a los propios deuterocanónicos. Pero bueno, hermano, no le quito más tiempo. Dios le bendiga. Si has visto hasta acá, pues te agradezco. Espero que si te gustó, aprendiste algo, que te suscribas, le des like y los compartas si gusta. No les quito más tiempo. Bendiciones. Dios le bendiga.